Here at Methodist Hospital, newsmen were aware of published reports that the body of someone called Howard Hughes was inside the pathology department. He was pulling up and I was going down, and then the next thing I knew, my elbow was in my ear, the world was sideways, and there was gravel in my teeth, and everyone was really quiet. 20 accidentes perturbadores en el cine, 7 niveles. Desde un suceso con un caballo que casi deja sin vida a un comediante hasta un actor de Hollywood que casi se ahoga frente a la cámara. Estos son algunos de los accidentes más horribles y sorprendentes que han ocurrido en un set de filmación. Mientras más profundo bajamos, más extremos e irreversibles se vuelven. Comencemos por la punta del iceberg. Aviso. Nivel 1. Los Vengadores, 2012. En junio de 2011, Jeremy Fitzgerald llegó a trabajar en una gran producción. Su tarea del día parecía sencilla: recibir el impacto de una flecha, caer desde una altura de 9 metros desde un edificio, aterrizar seguro y caminar como si nada. Era el doble de Jeremy Renner en el papel de Hawkeye en lo que se convertiría una de las películas de superhéroes más grandes de la historia, Los Vengadores. Todo estaba listo. Las cámaras estaban rodando, el equipo en posición, cada detalle calculado para garantizar la máxima seguridad y el mínimo riesgo, como suele ocurrir en las grandes producciones de Hollywood. El director gritó acción y Jeremy comenzó la escena. Pero durante la caída, su pie se enganchó en algo. A mitad del descenso, su cuerpo giró y el impulso lo arrastró hacia un costado en lugar de caer en línea recta. Su cabeza golpeó contra un ladrillo en la pared del edificio, arrancando lo que los testigos describieron como una losa de cuero cabelludo recién pelada. Cuando cortaron la escena, la sangre corría por su rostro. Era una situación grave, pero mientras los miembros del equipo intentaban ayudarlo, se dieron cuenta de la suerte que había tenido. A solo centímetros de donde había impactado había una canaleta de metal afilada como una navaja. Ese pedazo de hierro pudo haberle provocado un daño mucho peor que arrancarle un trozo de piel y cabello. Fue afortunado. Cuando la noticia se filtró, Marvel y Paramount se apresuraron a responder y controlar la narrativa. El portavoz de Marvel minimizó la gravedad del incidente afirmando que Fitzgerald simplemente se deslizó brevemente por el costado del edificio y que se levantó de inmediato e hizo varias tomas más. No hubo mención de la sangre, ninguna referencia al cuero cabelludo colgando de su cráneo, solo un mensaje: está bien, aquí no hay noticia. Y no estaban del todo equivocados. El propio Jeremy rechazó atención médica, no fue al hospital ni recibió puntos para cerrar la herida. En su lugar, alguien le dio una venda y regresó al trabajo con la carne expuesta todavía visible debajo de ella. Las cámaras siguieron rodando, el cronograma de producción se mantuvo intacto y todo continuó como si nada. Ese sí que es un superhéroe. La competencia 2009. Here I am after 5 months from the accident. I'm walking on my feet. And it's looked like a penguin walk, but it's just the beginning. As the doctor said, it will be fine after a while. Cuando la competencia llegó a los cines en 2009, el público vio una acrobacia increíble. Pero durante la producción no fue nada épico. Era la cuarta toma y el tráiler de carga aún no volcaba, sin importar lo que hiciera el equipo búlgaro de efectos especiales. Shero Rauf, el asistente de dirección, observaba desde el área de producción cómo el especialista en acrobacias y el equipo de efectos intentaban una y otra vez ejecutar lo que debía ser un vuelco de vehículo relativamente sencillo para una escena de persecución. Cada fallo significaba más presión, más desesperación por lograr la toma antes de que se acabara la luz del día, porque como sabe cualquiera que trabaja en el cine, el tiempo es dinero. Cuando todos los métodos convencionales fallaron, el equipo decidió improvisar. Sacaron una bomba de hierro, una solución casera que debía golpear el suelo y levantar el lado izquierdo del vehículo forzándolo a volcar. El cañón de aire que ya estaba preparado era suficientemente riesgoso. Estos dispositivos disparan pistones de acero a una presión tremenda para crear espectaculares vuelcos de autos en las producciones de Hollywood. Bajo condiciones controladas son efectivos pero sumamente peligrosos. Pero usar un artefacto de hierro como herramienta de impacto en el suelo empujaba la acrobacia hacia un territorio desconocido. No era algo común. Así que no debería haber sido una gran sorpresa cuando el hierro se rompió. Y no fue una fractura limpia, el metal se hizo añicos, lanzando esquirlas hacia el equipo de producción como si fueran fragmentos de una explosión. Shero Rauf, que estaba en lo que debía ser una zona segura, recibió el impacto directo. El metal le destrozó ambas piernas.
Otro miembro del equipo también resultó alcanzado. Las cámaras siguieron grabando, capturando cada cuadro del accidente mientras ocurría. El cuerpo de Shero se desplomó por completo, los fragmentos de hierro habían hecho daño en un instante. El dolor marcaría los siguientes 2 años de su vida. Durante 6 meses pasó por cirugías interminables y tuvo que aprender de nuevo a ponerse de pie y caminar. No podía trabajar, pero confiaba en que todo estaría bien. Al fin y al cabo, la póliza de seguro prometía 10,000 levas. Desafortunadamente, solo recibió 800, aproximadamente 400 euros por cada pierna destrozada y por una carrera arruinada. El pago de la aseguradora Bulgarian Alliance Insurance Company apenas alcanzaba para una semana de gastos médicos. Después del estreno de la película, estas imágenes salieron a la luz en internet mostrando el momento exacto del incidente. Shero finalmente volvió a caminar, pero le tomó casi 2 años recuperar lo que la mayoría de la gente da por sentado. Nivel 2. Deadpool 2. Tonight, the tragic death of stuntwoman Joy S.J. Harris is raising questions about safety on movie sets. In audio obtained by TMZ, 911 dispatchers described the chaos in the aftermath of the crash on the set of Deadpool 2. Joy Harris había estado compitiendo profesionalmente en motocicletas desde 2014, dejando su huella en la historia del motociclismo como la primera mujer afroamericana con licencia para participar en eventos sancionados por la AMA. Pero el 14 de agosto de 2017 marcó su debut en un terreno completamente distinto. Por primera vez en su vida se presentaría como doble de riesgo en Hollywood para la superproducción Deadpool 2. Harris era la doble de la actriz Zazie Beetz en el papel de Domino, montando una Ducati 939 Hyperstrada a través de las puertas abiertas del centro de convenciones de Vancouver, bajando por 2 rampas de madera construidas sobre una escalera, para luego detenerse de manera controlada en un punto designado. La velocidad nunca superaría los 15 km por hora. Era una secuencia compleja, pero sencilla para una piloto de su calibre. Pero la verdad es que no era tan simple. Harris se había unido a la producción apenas unos días antes, convocada de emergencia para reemplazar a otra doble. No hubo tiempo para diseñarle un casco personalizado que pudiera ajustarse bajo la peluca de Domino, así que tuvo que rodar sin casco para coincidir con la apariencia del personaje en pantalla. Pasó toda la mañana del 14 de agosto ensayando la secuencia, repitiéndola alrededor de 7 veces, aumentando gradualmente de 1/4 de velocidad a media velocidad y finalmente la velocidad completa. Todo salió perfecto. Ensayo tras ensayo, Harris ejecutó la maniobra sin problemas. Para las 8:14 de la mañana, el equipo estaba listo para filmar la toma definitiva. La motocicleta salió por las puertas del centro de convenciones exactamente como en los ensayos. Harris giró a la izquierda hacia la primera rampa, tal como lo había hecho con éxito varias veces antes. Pero algo cambió en el momento en que pasó la plataforma de madera. En lugar de frenar en el punto previsto, la moto aceleró. Harris se pasó del lugar de frenada, cruzó la segunda rampa y se lanzó al aire mientras la motocicleta atravesaba la calzada. La Ducati impactó con tremenda fuerza contra el borde de la acera de concreto. Harris salió despedida de la moto y fue proyectada a través de una ventana de vidrio del Shaw Tower. Los traumatismos craneales acabaron instantáneamente con su vida. Una investigación posterior reveló que no llevaba instalada una cuerda de apagado de emergencia, no se había realizado una evaluación de riesgos y tampoco había barreras de seguridad que impidieran que saliera del perímetro del set. Los ensayos exitosos habían creado una falsa sensación de seguridad, pero la producción era en realidad un desastre inevitable. Jackass 2 todavía más, 2006. Las cámaras estaban rodando en la escena final de Jackass 2 todavía más. Ryan Dunn y Van Margera se preparaban para una broma bastante simple: ser arrastrados fuera de cuadro por un caballo durante el número musical culminante de la película. Una cuerda atada a sus pies estaba conectada a un caballo galopando que los arrastraría al mejor estilo del viejo oeste, con un toque de Jackass, por supuesto. A esas alturas, el equipo ya había filmado tantas acrobacias peligrosas que esta parecía casi inofensiva en comparación. Solo 2 amigos siendo arrastrados unos segundos para una toma graciosa. The very ending of the movie, Dunn and I were attached with ropes around our feet and a horse was going to come by full speed and just rip us out. Pero cuando el caballo salió disparado, ambos fueron jalados violentamente del suelo. Van logró amortiguar la caída relativamente bien, pero Ryan se desplomó con todo el peso de su cuerpo concentrado en su hombro. El impacto desgarró el tejido muscular de una forma que nadie, ni siquiera él, notó en ese momento. Se levantó, seguramente hizo algunas bromas y la escena terminó. La toma incluso apareció en el montaje final de la película.
Pero semanas más tarde la verdad salió a la luz. La lesión en el hombro había dañado los músculos de Ryan tan gravemente que se formó un coágulo de sangre. Ese coágulo quedó peligrosamente cerca tanto de su corazón como de su cerebro. Según los médicos, la situación era tan crítica que podía matarlo en cualquier momento. Dunn landed really wrong and messed his shoulder up and wound up getting a blood clot. Blood clot is really dangerous because if a chunk of that went into his heart or into his brain, he would die. Fue sin duda una de las peores lesiones en la historia de Jackass, y todo por una de las acrobacias más simples. Ryan tuvo que someterse a un tratamiento serio con una intervención médica intensiva que lo dejó enfrentando una fuerte depresión. Al mismo tiempo lidiaba con la enfermedad de Lyme, lo que hizo que todo fuera aún más difícil. La combinación del tratamiento contra el coágulo y la enfermedad lo empujó a un estado de aislamiento, llevándolo a cortar el contacto personal con sus amigos y a rechazar cualquier participación en eventos relacionados con Jackass. Durante años se mantuvo alejado del equipo que había sido como su familia. Eventualmente regresó para Jackass 3D en 2010, pero el daño provocado por aquella acrobacia en el caballo en 2006 lo había cambiado profundamente, alterando para siempre su manera de enfrentar las cosas. La momia, 1999. Era 1998 y Brendan Fraser se encontraba en Marruecos filmando una compleja escena de ahorcamiento para La momia. La secuencia requería que su personaje, Rick O'Connell, quedara colgado de una soga, siendo salvado en el último momento por el personaje de Rachel Weisz. Fraser ya había hecho la toma amplia con un doble y un arnés, pero ahora necesitaban el primer plano. El director Stephen Sommers lo colocó bajo la horca con una cuerda de cáñamo atada en forma de nudo corredizo alrededor de su cuello. Fraser se mantenía en puntas de pie, con la cuerda ejerciendo la tensión justa para que se viera realista sin llegar a lastimarlo. La primera toma salió bien. Fraser actuó su mejor interpretación de asfixia, la cámara captó lo que necesitaba y en teoría debían pasar a la siguiente escena. Pero Sommers, como todo director, no estaba satisfecho. Se acercó a Fraser entre tomas con una petición. «Oye, no parece que realmente te estés ahorcando, ¿puedes hacerlo más creíble?». Fraser aceptó repetirla, apoyándose otra vez en las puntas de los pies mientras un miembro del equipo sostenía la cuerda desde arriba. I was standing on my toes like this with the rope. Steve ran over and he said, "Hey, it doesn't really look like you're choking. Can you sell it?" And I'm like, "All right, fine." Esta vez, sin embargo, el encargado tiró con más fuerza. De pronto, Fraser se encontró atrapado sobre sus puntas sin posibilidad de moverse hacia abajo. La cuerda lo jalaba hacia arriba mientras la gravedad lo empujaba hacia abajo, creando presión sobre sus arterias carótidas y cortando el flujo de sangre a su cerebro. Fraser recuerda haber visto cómo la cámara comenzaba a girar alrededor y después todo se volvió negro. And so the camera spun around and it landed on my face, and all I remember is this sort of volume kind of like sound going. Se desplomó completamente inconsciente mientras el equipo observaba horrorizado. Durante los siguientes 10 segundos, Brendan Fraser, una de las estrellas más grandes del mundo en ese momento, permaneció inconsciente en el suelo, con la cara hundida en la grava. El coordinador de acrobacias corrió hacia él repitiendo su nombre hasta que finalmente recuperó la conciencia. Cuando abrió los ojos, tenía el codo de alguna forma metido en la oreja y la boca llena de grava. He was pulling up and I was going down, and then the next thing I knew, my elbow was in my ear, the world was sideways, and there was gravel in my teeth, and everyone was really quiet. Las curiosamente alegres primeras palabras del coordinador fueron: «Felicidades, ahora eres parte del club». Lo mismo le pasó a Mel Gibson en Corazón Valiente. Fraser, aún aturdido, solo pudo responder con confusión, deseando más que nada irse a casa. Quizás sea porque la gente en casa puede ver más de nuestros videos. No olvides suscribirte si quieres que hagamos más como este. Nivel 3. El Abismo, 1989. Ed Harris pensó que solo estaba haciendo su trabajo cuando James Cameron le pidió que nadara sin traje en el fondo del set sumergido de El Abismo. Al fin y al cabo, eso lo haría cualquier actor, ¿no? La escena requería que Harris contuviera la respiración mientras era arrastrado a lo largo del escenario submarino a 9 metros de profundidad. Pero como suele suceder cuando James Cameron y el agua se juntan, un actor casi muere. Los protocolos de seguridad ya habían sido claros y minuciosos. Cada actor tenía un buzo asignado para vigilarlo, listo para proporcionarle oxígeno cuando fuera necesario. Pero en el momento de rodar, Harris sintió que sus pulmones comenzaban a arder con aire. Dio la señal. El buzo de seguridad debía estar allí en segundos, pero no apareció. El buzo estaba enredado en los cables. Harris seguía bajo el agua con el pecho gritando por oxígeno, viendo cómo su línea de seguridad luchaba por alcanzarlo mientras su visión empezaba a nublarse. Did this sign, out of air, unhook myself, get over to the wall,
got no air. I'm waiting for air, and this guy's hung up somewhere. I got nobody to give me air. Finalmente, otro miembro del equipo nadó hacia él con un regulador de oxígeno, moviéndose rápidamente para salvarlo. Harris lo tomó desesperado e intentó respirar, pero en lugar de aire, el agua llenó su boca. El regulador estaba al revés. Se estaba ahogando mientras sostenía el dispositivo que debía salvarlo. Entró en pánico al inhalar más agua con cada intento. Su cuerpo luchaba contra él mismo, exigiendo aire que no podía obtener con el equipo defectuoso. Y el miembro del equipo que le había entregado el regulador no entendía que estaba saliendo mal. Fue entonces cuando el camarógrafo submarino Al Giddins notó el caos. Arrancó el regulador defectuoso de la boca de Harris y le metió el suyo que funcionaba correctamente. Finalmente el aire llenó sus pulmones. Put his regulator in the right way. Took a big breath and went, oh man, okay, let's go up for a second. Durante toda la experiencia cercana a la muerte, James Cameron no detuvo las cámaras. Incluso mientras su actor principal luchaba por su vida, él seguía filmando la escena. Cuando Harris finalmente salió a la superficie y recuperó el aliento, logró algo con lo que muchos actores sueñan. Le dio un puñetazo en la cara a James Cameron. La adrenalina lo mantuvo en pie el resto del día de rodaje, pero esa noche al conducir de regreso del set la realidad lo golpeó. Tuvo que detener el auto porque no podía dejar de llorar en una crisis emocional que según él se prolongó hasta la madrugada. Casi 10 años después, Cameron dirigía Titanic, otra película acuática donde volvió a poner a sus actores al límite, lo que llevó a Kate Winslet a decir que solo volvería a trabajar con él por mucho dinero. En cuanto a Harris, le tomó casi 35 años dejar de odiarlo, o al menos eso dicen. ¿Qué pasó ayer? Parte 2, 2011. En diciembre de 2010, durante el rodaje de ¿Qué pasó ayer? Parte 2 en Bangkok, Tailandia, el doble australiano Scott McLean trabajaba como sustituto de Ed Helms. Estaban filmando una secuencia de persecución a alta velocidad con un taxi. McLean iba como pasajero en el vehículo que corría a toda velocidad cuando chocó contra un camión conducido por otro especialista. Según documentos judiciales presentados después, el coordinador de acrobacias Russell Solberg supuestamente cambió el tiempo de la maniobra en el último momento, ordenándole al conductor aumentar la velocidad de manera significativa hasta un punto inseguro para la acrobacia. Esa decisión de un segundo provocó una colisión devastadora. Los servicios de emergencia llevaron a McLean a un centro médico cercano antes de trasladarlo a un hospital en Bangkok. La situación era tan grave que los médicos lo colocaron en un coma inducido para minimizar el daño cerebral y controlar la inflamación. Como reveló más tarde su pareja de hacía 13 años, Raylene Chapman, no muchas personas esperaban que sobreviviera la primera noche. Esos primeros días fueron de vida o muerte. Después de estabilizarlo, fue trasladado en avión a Australia, donde continuó el tratamiento en un centro de rehabilitación. Pero la recuperación fue extremadamente lenta. Tuvo que reaprender todo como lo haría un niño. 2 meses después del accidente, Chapman celebró un hito. McLean sonrió por primera vez. Aún así, quedó con lesiones cerebrales y físicas permanentes. Sufría convulsiones recurrentes, tenía dificultades del habla, limitaciones físicas y secuelas del trauma cerebral. Scott had suffered critical brain damage. Doctors couldn't say what the future held, but the one thing that gave them hope was Scott's peak physical condition. En agosto de 2011 presentó una demanda contra Warner Brothers, Solberg y otros miembros del equipo de producción por negligencia y por no cumplir con las leyes de seguridad tailandesas. El caso se desestimó voluntariamente cuando el estudio aceptó un acuerdo privado que incluía pagar sus facturas médicas continuas. Sin embargo, años más tarde surgieron informes de que Warner Brothers había dejado de cubrir esos gastos, lo que sugería que nunca tuvieron la intención real de cumplir con su promesa. Riesgo en el aire, 1997. El calor del desierto de Wendover, Utah, era implacable en agosto de 1996, pero Philip Swartz, un soldador de 39 años de Special Effects Unlimited, hacía lo que hacía todos los días en el set de cine: trabajar con equipos peligrosos para darle vida a la magia de Hollywood. El avión de carga que se erguía sobre él no era cualquier aeronave, era un modelo estático del Fairchild C-123 Provider, la verdadera estrella de la película. Sí, Nicolas Cage también aparece, pero seamos honestos, el avión era la figura central.
Schwartz había conducido desde Mountain Green, Utah, a 240 kilómetros de distancia, dejando atrás a su esposa Colleen y a sus 4 hijos. El equipo de efectos especiales estaba preparando la enorme aeronave para filmar escenas en el desierto de Nevada, pero algo salió mal ese jueves 29 de agosto. El C-123 Provider fue diseñado originalmente como avión de transporte militar, construido para soportar condiciones de combate en Vietnam. Incluso como un simple accesorio de cine despojado y modificado para la filmación, seguía pesando toneladas. Mientras ayudaba a su equipo con la preparación del avión, este cayó de repente. Schwartz quedó atrapado debajo, aplastado por la misma máquina que estaba tratando de perfeccionar para la cámara. La policía de Wendover lo calificó de inmediato como un accidente laboral. Los servicios de emergencia lo trasladaron desde el pequeño aeropuerto de la comunidad hasta una clínica de la Universidad de Utah, pero el daño ya estaba hecho. Fue declarado muerto al llegar. No había posibilidad de sobrevivir a una fuerza de esa magnitud. La investigación posterior no encontró intención criminal ni negligencia, fue simplemente un trágico accidente de trabajo. La producción continuó, aunque no sin reconocer lo sucedido. Cuando la película llegó a los cines en 1997, los créditos finales incluyeron una dedicatoria sencilla, en memoria de Phil Schwartz. La película terminó convirtiéndose en un clásico de culto, recordada por sus secuencias de acción exageradas y la icónica actuación de Nicolas Cage, más que por la trágica muerte de un miembro del equipo de producción. Dinosaurio 2000. La locación desértica cerca de Trona, California, parecía perfecta para filmar las tomas de paisaje del próximo estreno de Disney, Dinosaurio. Era el 25 de febrero de 1998 y el día estaba programado para capturar imágenes panorámicas en la remota zona silvestre del condado de San Bernardino. El equipo había montado una grúa de acero para cámara, una estructura enorme diseñada para dar a los cineastas esos planos elevados y dramáticos que hacen que las películas se sientan épicas. Matthew Gordy y David Riggio estaban a cargo de la instalación de la grúa cuando algo salió catastróficamente mal. El sistema de contrapeso que debía mantener la grúa estable falló de repente. En lugar de permanecer segura en el suelo, el enorme brazo de acero comenzó a elevarse. Se elevó 15 metros en el aire, directo hacia las líneas de alta tensión de 115.000 voltios que atravesaban el cielo del desierto. En ese momento no había ningún sistema de freno para detenerla. El equipo solo pudo observar mientras la física hacía lo suyo. Cuando la grúa tocó los cables, 115.000 voltios recorrieron toda la estructura. Gordy murió electrocutado al instante, y Riggio sufrió graves quemaduras en las manos, pies y pecho, pero sobrevivió. Krista Gordy presentó una demanda por homicidio culposo contra Disney y Chapman Leonard Studio Equipment, el fabricante de la grúa. Los documentos legales acusaban a Disney de supervisión negligente y de poner a los trabajadores en condiciones peligrosas con equipo defectuoso. David Riggio se unió como un demandante buscando una compensación por sus lesiones. La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California investigó durante 2 meses antes de emitir 4 citaciones contra Disney. La empresa fue multada con $5,000, una cifra insignificante para un gigante del entretenimiento como ellos. La violación más grave fue no mantener la distancia mínima de 3 metros entre el equipo y las líneas eléctricas. Tampoco habían colocado señales de advertencia adecuadas, ni ofrecido la capacitación necesaria a los operadores de la grúa. Al parecer, para la casa del ratón, la vida de 2 trabajadores inocentes resultó bastante económica. Nivel 4. Los Ángeles del Infierno, 1930. Here at Methodist Hospital, newsmen were aware of published reports that the body of someone called Howard Hughes was inside the pathology department. But those were just reports. It hadn't been confirmed. And as of 1:15, those reports were still not confirmed. Howard Hughes había tenido su licencia de piloto por exactamente 5 minutos cuando decidió que los profesionales no sabían de lo que hablaban. Y es en serio. Era 1928 y Hughes estaba quemando millones de dólares en la realización de Los Ángeles del Infierno, su film épico de aviación sobre la Primera Guerra Mundial que terminaría costando más que cualquier otra película de su época. Los pilotos especialistas acababan de darle una noticia que habría detenido a cualquier director sensato. La maniobra aérea que Hughes quería era demasiado peligrosa para intentarla. Hughes miró a los pilotos, veteranos con experiencia en combate real y acrobacias mortales, y básicamente les dijo cobardes. Iba a demostrarles cómo se hacía, ya saben, como un hombre de verdad. La ironía no se le escapaba a nadie.
Allí estaba un heredero de 23 años, un nepo baby en toda regla, que apenas había aprendido a volar a punto de subirse a un auténtico avión de combate de la Primera Guerra Mundial, un modelo que ya había matado a pilotos experimentados incluso durante el servicio militar. Los especialistas intentaron razonar con él, le explicaron la física, los riesgos, la casi certeza de fracaso catastrófico. Hughes los ignoró a todos. Estaba decidido a probar que era más inteligente que ellos. Pero no lo era. El accidente ocurrió tal como predijeron. El avión de Hughes se desplomó contra el suelo de California y cuando lograron abrir los restos del fuselaje, lo encontraron sangrando y apenas consciente. Su cráneo se había fracturado con el impacto y el daño en su rostro era tan severo que los cirujanos pasaron horas intentando reconstruir lo que el choque había destrozado, aunque su pómulo izquierdo quedó permanentemente deformado. Well, the usual: personal identification, fingerprints, x-rays, dental charts. After this autopsy, will you be definitely certain that it is Howard Hughes in there? Oh, I should hope so, yes, sir. Pero esa temeridad fue solo el comienzo del saldo mortal de Los Ángeles del Infierno. 3 especialistas más morirían en producción. El piloto Al Wilson y el mecánico Phil Jones perdieron la vida cuando su avión Sikorsky perdió el control. Wilson logró saltar, pero Jones, que operaba el equipo de humo en la parte trasera, nunca escuchó la orden de evacuación. El piloto Clement Phillips murió en un accidente separado mientras simplemente trasladaba una aeronave a la locación en Oakland. Al Johnson chocó contra cables de alta tensión y murió carbonizado. 4 vidas humanas perdidas para que Hughes pudiera obtener la toma perfecta para su película bélica. La cinta finalmente perdió dinero en su estreno inicial a pesar del presupuesto astronómico y la sangre derramada. Hughes solo recibiría crédito de dirección en otra película, que no incluía nada del metraje que él mismo había filmado, en parte porque estaba más concentrado en los pechos de la actriz principal que en la historia real. Silencio, 2016. La mañana del 29 de enero de 2015, un equipo de cine realizaba trabajos de preproducción en el Centro de Cultura y Cine Chino de Taiwán. 3 obreros de la construcción, todos en sus 50 años, habían llegado para reforzar una estructura de ladrillo y madera de 83 años que había sido señalada como insegura para el próximo filme de Martin Scorsese, Silencio. El edificio debía estabilizarse antes de que comenzara la filmación de este drama histórico sobre sacerdotes jesuitas perseguidos en el Japón del siglo XVII. Silence is a movie that wants to get into your head, your heart, and your soul. Chen Yu-lung y sus 2 compañeros estaban desmontando partes del edificio de estilo japonés mientras al mismo tiempo intentaban reforzar lo que quedaba. Repito, estaban desarmando lo mismo que se suponía que debían fortalecer. Un andamio de madera los rodeaba mientras trabajaban, aparentemente sosteniendo una estructura que ya estaba al borde del colapso. Alrededor de las 10 de la mañana el techo cedió sin previo aviso, atrapando a los 3 obreros bajo los escombros. El andamio que supuestamente debía sostener la obra no hizo nada por ellos. En cambio, se convirtió en parte de la montaña que los aplastó. Los equipos de emergencia los trasladaron a un hospital cercano, pero Chen Yu-lung fue declarado muerto al llegar. Los otros 2 trabajadores sufrieron fracturas en las piernas y lesiones en la cabeza. 将一个签证来送审一个建筑的电系，后来发生意外的时候呢，他们是被困在里头，也说绝对不准出去。如果有媒体访问的话，都要说完全的不知道。因此，其实有临时演员在指控说，这个片场这个制作公司的态度。La producción había contratado específicamente a contratistas independientes para hacer que el edificio fuera seguro porque sabían que era peligroso y por eso también les daba cierta distancia con respecto al incidente. 我们在前2个礼拜有请结构师来做一些鉴定，那结构师有告诉我们这个旧井呢，有一些安全的考量，那告诉我们怎么来处理，所以呢，工程部张检就请了3位工人在里面，另外5位工人在外面在做一些结构补强的工作。 Scorsese no estaba en el set cuando ocurrió. Se enteró de la muerte de un hombre que trabajaba para dar vida a su visión desde otro lugar completamente distinto. El portavoz de la película emitió un comunicado expresando conmoción y pesar, pero la familia de Chen Yu-lung quedó con una clase de conmoción mucho más dolorosa y difícil de procesar. La filmación estaba programada para comenzar apenas 2 días después, en un viernes, y a pesar del incidente las cámaras rodaron según lo planeado, como si nada hubiera pasado. Love You Rachu, 2021. El 9 de agosto de 2021, Vivek, un especialista de 35 años, viajó desde Tamil Nadu para trabajar en las acrobacias de la película en Karnataka, Love You Rachu,
El equipo llevaba 5 días seguidos filmando escenas de acción en una plantación de coco cerca de Bidadi, utilizando cuerdas metálicas, grúas industriales y cables de alta tensión que transportaban 11.000 voltios por encima de sus cabezas. ¿Qué podría salir mal? Vivek debía coordinar una acrobacia en la que otro especialista, suspendido por una grúa y asegurado con aparejos metálicos, caería en una pequeña piscina. Lo que nadie calculó fue la cercanía con los cables eléctricos. La cuerda metálica del especialista suspendido entró en contacto con la línea de alta tensión, enviando la corriente eléctrica a través de todo el equipo. El doble que llevaba la chaqueta de seguridad sobrevivió, pero Vivek, que estaba parado debajo, se convirtió en el conductor al darle a la electricidad un camino directo a tierra a través de su cuerpo. Murió al instante. A 200 metros de distancia, el actor principal, AJ Rao, escuchó los gritos. Deliberadamente se había mantenido alejado del equipo de especialistas debido a las precauciones por COVID, pero cuando llegó a la escena, Vivek ya estaba muerto, y otro miembro del equipo yacía herido esperando ser trasladado al hospital. ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನೂ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಓಡ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ರೋಪ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Después del incidente, el director Shankar S. Raj, el productor Guru Deshpande, el coordinador de acrobacias Vinod, el operador de grúa Muniraju y el dueño de la plantación Putaraju terminaron bajo custodia policial. La investigación confirmó lo que todos sospechaban. No se habían obtenido permisos para filmar y no existían protocolos de seguridad adecuados. Habían recortado gastos para ahorrar dinero y pagaron el precio más alto. El gobierno local anunció nuevas regulaciones en cuestión de días, mientras que el cuerpo de Vivek fue trasladado a la Facultad de Medicina de Rajarajeshwari para una autopsia. El equipo se dispersó del lugar de inmediato después del accidente. Love You Raj Chu eventualmente terminó su producción y se estrenó en 2022, pero la sombra de aquella tarde de agosto la marcó para siempre. Masti Goody, 2016. El 7 de noviembre de 2016, el rodaje de la película Masti Goody terminó en tragedia durante su escena final. 3 actores debían saltar desde un helicóptero que flotaba 18 metros sobre el embalse de Tipakontanahali, cerca de Bengaluru. Solo uno de ellos sobreviviría. Minutos antes del salto, los actores Anil Kumar y Raghava Uday hablaron con equipos de televisión en el lugar, donde admitieron que ninguno de los dos había hecho preparación alguna para la acrobacia. Eran nadadores inexpertos, con la esperanza de que todo saliera bien. Solo el protagonista, Dunija Vijay, estaba realmente preparado. La producción siguió adelante a pesar de las dudas. No se hicieron ensayos y los realizadores no proporcionaron el equipo de seguridad más básico. El actor principal, Dunija Vijay, llevaba un chaleco salvavidas. Anil y Uday no. Aún así, la acrobacia continuó. El helicóptero se colocó sobre las aguas oscuras, los 3 hombres saltaron, y ahí fue cuando todo se convirtió en un infierno. Vijay logró nadar hacia un lugar seguro. Anil y Uday no tuvieron la misma suerte. Chapotearon desesperadamente, luchando por mantenerse a flote en el turbio embalse. La lancha a motor destinada a rescatarlos no arrancó por problemas técnicos, obligando al equipo a observar impotente cómo ambos se hundían bajo la superficie. Los equipos de rescate de la Fuerza de Respuesta Nacional de Desastres buscaron en el embalse, dificultados por la baja visibilidad y el sedimento. El cuerpo de Uday fue recuperado 2 días después, mientras que el de Anil apareció el 10 de noviembre, casi 3 días después del incidente. Obviamente todo fue un desastre evitable, por lo que las consecuencias legales llegaron rápido. La policía presentó cargos contra 6 personas: el productor Sundar P. Gowda, el director Nagashekar, el director de acrobacias Ravi Verma, varios asistentes de dirección, el jefe de unidad y el piloto del helicóptero Prakash Biradar. Todos enfrentaron acusaciones de homicidio por negligencia, cargos más que justificados. A pesar de la tragedia que cobró la vida de 2 de los protagonistas, Masti Goody se estrenó en 2017. Las críticas no fueron nada amables. Muchos dijeron que, incluso si hubieran sobrevivido, la película habría sido igual de mala. Nivel 5. La carga de la Brigada Ligera, 1936. La producción de Warner Brothers, La carga de la Brigada Ligera, tenía como estrella a Errol Flynn, en una recreación épica de la legendaria carga de caballería de 1854. En 1936, el director Michael Curtis estaba orquestando la secuencia de batalla culminante en las polvorientas llanuras de Sonora, California. La producción no escatimó en gastos.
El equipo excavó una trinchera de 180 metros para las cámaras y colocó decenas de cargas explosivas en todo el campo de batalla para simular fuego de artillería. Pero durante una de las tomas de la secuencia de carga, un doble cabalgaba a toda velocidad cuando su caballo tropezó y lo lanzó violentamente al suelo. En un giro increíblemente desafortunado, el hombre cayó directamente sobre una espada rota que había quedado entre los escombros del set tras las tomas anteriores. La hoja estaba incrustada en el terreno rocoso en el ángulo exacto, apuntando hacia arriba. La espada atravesó el cuerpo del doble cuando se desplomó desde el caballo a galope. Los asistentes de producción corrieron hacia él, pero no había nada que hacer. El impacto le quitó la vida al instante. Y esa no fue la única fatalidad. Durante esas semanas de rodaje, la producción utilizó una técnica sumamente controvertida llamada Running W. Cables de tracción atados a las patas de los caballos que los hacían caer en momentos precisos para un efecto dramático. De los 125 caballos usados en la secuencia de carga, 25 murieron de inmediato, tuvieron que ser sacrificados debido a las graves heridas. Los animales chocaban contra el suelo rocoso con una fuerza brutal, rompiéndose el cuello al impactar contra zanjas excavadas y parches de terreno pedregoso. La noticia de las muertes se propagó con rapidez y la indignación no tardó en llegar. Incluso Errol Flynn, un hábil jinete, se enfureció tanto por la aparente indiferencia de Curtis ante la masacre que lo atacó físicamente durante la producción. Más de 1000 cartas de protesta inundaron las oficinas de Warner Brothers. La indignación pública llegó hasta el Congreso, que actuó con rapidez para aprobar nuevas leyes de protección animal en el cine. Y la Asociación Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales prohibió de manera definitiva el uso de cables de tracción en los sets, garantizando un mejor trato a los animales en adelante. La Jungla, 1927. Gordon Standing llegó al set de La Jungla en 1927 con solo una certeza: estaría actuando junto con leones reales. Sí, leones de verdad. Probablemente hoy no sepas quién fue Gordon Standing, pero este actor británico había trabajado de manera constante en Hollywood desde principios de los años 20, construyendo una carrera respetable en producciones importantes. Había forjado una estrecha amistad con su coprotagonista, Elmo Lincoln, el fornido actor que había ganado fama como el primer hombre en interpretar a Tarzán en la pantalla. Elmo era un tipo corpulento, acostumbrado a trabajar con animales peligrosos y secuencias de acción, pero incluso él comprendía los riesgos inherentes de trabajar con depredadores no entrenados como esos leones. Y esta película exigía mucha interacción entre el elenco humano y los leones vivos, algo que hoy suena demencial, pero que en las aventuras serializadas de los años 20 era una práctica bastante común. No había efectos especiales para crear la ilusión de peligro, así que los actores tenían que filmar junto a depredadores auténticos con mínima protección. Y por eso Gordon afrontó sus escenas con el mismo profesionalismo que en todos sus papeles. Pero durante una toma, el león se abalanzó sobre Gordon sin previo aviso. Sus mandíbulas se cerraron con una fuerza aplastante. Todo el equipo tuvo que escuchar sus gritos mientras el animal lo arrastraba por el set, desgarrando carne y hueso mientras los técnicos corrían desesperados por intervenir. Contra todo pronóstico, sobrevivió al ataque inicial, permaneciendo consciente el tiempo suficiente para ser trasladados al Hospital General de Los Ángeles, donde los médicos lucharon para salvarle la vida, pero sus heridas eran catastróficas. Los dientes del león habían causado daños que la tecnología médica de 1927 no podía tratar. Gordon resistió durante la noche del 20 de mayo, pero murió al día siguiente. Elmo Lincoln quedó horrorizado por lo ocurrido, convencido de que la tragedia podría haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas. La muerte destrozó su fe en la voluntad de la industria cinematográfica de proteger a sus intérpretes. Ese día fue Gordon, pero la próxima vez podría ser él, o cualquier otra persona. Meses después, el hombre que había definido a Tarzán para toda una generación abandonó Hollywood por completo, eligiendo dedicarse a un negocio de salvamento en Salt Lake City antes de seguir frente a las cámaras que lo habían hecho famoso. La serie que le costó la vida a Gordon fue eventualmente completada, pero la película desapareció con el tiempo. Hoy solo queda el tráiler de la película, probablemente para bien. The Captive, 1915. Cecil B. DeMille había construido su reputación sobre el espectáculo.
Para 1915, el director más ambicioso de Hollywood ya era conocido por llevar todo al límite, exigiendo que cada plano de sus películas transmitieran lo que él llamaba realismo, la demanda más insistente del público. Pero esa búsqueda implacable de autenticidad estaba destinada a salir mal en algún momento. La producción era The Captive, un drama romántico ambientado en tiempos de guerra sobre Sonia Martinovich y su amante turco Mahmud Hassan, con el trasfondo de las guerras balcánicas. DeMille filmaba una escena en la que soldados debían derribar una puerta cerrada con disparos, y entonces tomó una decisión que marcaría los protocolos de seguridad de Hollywood durante décadas. Ordenó a los extras usar munición real. La lógica era simple. Las balas reales harían astillar la puerta de manera mucho más convincente que los cartuchos de fogueo. La madera se fracturaría y saltarían astillas que se verían auténticas en cámara. Los fogonazos serían más brillantes, el sonido más fuerte. Todo se sentiría más real porque lo era. La primera toma salió exactamente como estaba previsto. Los soldados dispararon sus rifles cargados con munición real. La puerta absorbió el impacto, astillándose bajo la ráfaga. DeMille gritó "corten", satisfecho con la destrucción genuina. Para la segunda toma, en la que los soldados debían atravesar la puerta ya dañada, DeMille ordenó recargar los rifles con cartuchos de fogueo. Era el procedimiento estándar para garantizar que no quedara munición real en la recámara. Así que los extras comenzaron a vaciar sus rifles y recargarlos con los cartuchos seguros. Pero un extra olvidó una bala. Cuando las cámaras volvieron a rodar, esa bala real seguía en la recámara. El rifle se disparó como estaba previsto en el guión, pero la bala viajó a toda velocidad y alcanzó a otro extra, Charles Chandler, directo en la cabeza, matándolo al instante. La producción se detuvo casi de inmediato. Su película acababa de convertirse en parte trágica de la historia. Era la primera fatalidad documentada con armas de fuego en un set de rodaje, estableciendo un precedente siniestro que perseguiría a Hollywood durante el próximo siglo y más allá. Pero la familia de Chandler no recibió compensación alguna más allá de un pago simbólico del estudio. DeMille siguió adelante para dirigir películas más grandes y no se implementaron medidas de seguridad reales hasta 1933. Nivel 6. Ilyinsky Frontier, 2019. Ilyinsky Frontier es una película sobre la defensa épica de Moscú en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. El 22 de octubre de 2018 estaban filmando. Algunos trabajaban más tiempo que otros. Oleg Shilkin, de 31 años, llevaba exactamente 7 días en el set, formando parte del equipo de especialistas encargado de recrear las batallas del Frente Oriental. Era uno de los mejores dobles de acción de Rusia, hasta ese momento. La escena requería que un tanque alemán de época avanzara hacia la posición de Shilkin y se detuviera a pocos metros de él, creando la ilusión de un peligro mortal sin riesgo real. Pero las acrobacias con tanques dependen de una coordinación precisa entre el conductor y el especialista. Todo depende de que el vehículo frene exactamente en el punto marcado. Si no, bueno, no termina bien. Esa mañana las cámaras comenzaron a rodar. El enorme tanque empezó a avanzar mientras Shilkin se colocaba en posición prevista para la coreografía. El guión pedía que se lanzara bajo el vehículo en movimiento, confiando completamente en que el conductor frenaría en el sitio acordado. Después de todo, ambos eran profesionales. Pero el tanque siguió avanzando. Se ha sugerido que el operador del vehículo pudo haber presionado el pedal equivocado, confundiendo acelerador con freno en el momento crucial. En lugar de detenerse a pocos metros de Shilkin, la máquina de varias toneladas continuó dejando al especialista directamente bajo las orugas sin salida alguna. Los miembros del equipo que presenciaron el accidente describieron cómo Shilkin fue triturado bajo el peso del tanque. Los equipos de emergencia llegaron de inmediato y lo trasladaron a toda prisa al hospital, pero las heridas eran demasiado graves. Antes de recibir atención médica, no había nada que hacer. La película narraba la resistencia desesperada de los cadetes militares de Podolsk contra las fuerzas nazis que avanzaban sobre la capital soviética. Estos jóvenes defensores lo dieron todo para ganar tiempo y permitir la llegada de refuerzos, sosteniendo la línea de defensa de Ilyinsky contra posibilidades imposibles, lo que convierte esto en una ironía trágica. Este joven doble sacrificó todo en una película sobre jóvenes que lo sacrificaron todo.
Trampa 22, 1970. El camarógrafo británico John Jordan ya había demostrado que estaba dispuesto a asumir riesgos extremos para obtener la toma perfecta. Apenas 3 años antes había perdido una pierna durante el rodaje de escenas aéreas para Solo se vive 2 veces, cuando una hélice de helicóptero lo alcanzó en pleno vuelo de formación cerrada. Para 1969 estaba de vuelta en el aire con una pierna artificial, trabajando como director de segunda unidad en la ambiciosa adaptación de Mike Nichols, Trampa 22. La producción no se parecía a nada que Hollywood hubiera intentado antes. Paramount reunió 18 bombarderos North American B-25 Mitchell en una pista aérea construida especialmente cerca de Guaymas, México, creando lo que era en efecto la sexta fuerza aérea más grande del mundo. El presupuesto cubría 17 aviones operativos, con tripulaciones que acumularon más de 1.500 horas de vuelo para secuencias que terminarían apareciendo en pantalla por apenas 12 minutos. Eso es Hollywood. Jordan se posicionó en la sección de torreta trasera de uno de los aviones cámara, filmando la compleja coreografía aérea mientras los bombarderos despegaban y se formaban sobre el Golfo de México. Esa posición ofrecía el ángulo ideal para capturar el dramatismo que Nichols exigía, pero también significaba trabajar en un compartimiento abierto a 1.200 metros de altura sobre el agua. El equipo de producción había proporcionado arneses de seguridad para todo el personal a bordo, como dicta el protocolo estándar para filmaciones aéreas, pero Jordan se negó a usarlo. Sus colegas sabían de su terca resistencia a los equipos de seguridad, pero su reputación por conseguir tomas espectaculares le daba margen. Nadie se atrevía a cuestionar a un genio. Así que el 16 de mayo de 1969 estaba colgado de la torreta trasera abierta, cámara en mano, cuando necesitó hacer una señal a otro avión de la formación. Extendió el brazo para dar la señal manual, inclinando más su cuerpo hacia afuera. Sin el respaldo de un arnés con la desventaja de su pierna artificial y un fuerte golpe de viento, Jordan perdió el equilibrio. Fue succionado fuera del avión, cayendo 1.200 metros hacia el Golfo de México. Los otros aviones de la formación siguieron su coreografía aérea mientras Jordan se precipitaba al agua, sin que nadie comprendiera en ese momento lo que acababa de pasar. Su cuerpo nunca fue recuperado. La producción continuó filmando al día siguiente, y en honor a su trabajo, las espectaculares secuencias aéreas capturadas en las que Jordan perdió la vida terminaron siendo algunas de las más memorables de esta oscura comedia sobre lo absurdo de la guerra, que de hecho hubiera sido lo que él habría querido. Nivel 7. El Vikingo. En marzo de 1931, el productor Barik Friesel regresó a Terranova con un problema. Su película de aventuras, El Vikingo, rodada el año anterior con cazadores de focas reales y auténticos témpanos de hielo, no era lo suficientemente dramática para Paramount Pictures. El estudio exigía más metraje, más icebergs y más acción. Así que Friesel alquiló el SS Viking, un barco de caza de focas de madera con 49 años de antigüedad, y lo cargó con un equipo de filmación y 25 cajas de dinamita. Sí, dinamita real. Era el equipo estándar para romper el hielo que atrapaba a los barcos. Ahora pensemos, ¿qué podría salir mal con un equipo de Hollywood rodeado de dinamita en temperaturas bajo cero? Para el 15 de marzo, el Viking estaba atrapado en el hielo cerca de Horse Island, a 13 kilómetros de la costa. El equipo llevaba días filmando utilizando explosiones controladas para liberar la nave y de paso capturar imágenes espectaculares. Y entonces todo salió catastróficamente mal. Una explosión atravesó la popa del barco como un trueno. Testigos en islas cercanas escucharon el estallido a kilómetros de distancia. Toda la sección trasera desapareció al instante. El fuego se extendió por las cubiertas de madera consumiendo los depósitos de combustible y los rollos de película. 27 personas murieron en cuestión de segundos, vaporizadas por la explosión o quemadas vivas mientras las llamas devoraban lo que quedaba del barco. Friesel y el director de fotografía Alexander Penrod estuvieron entre los que perdieron la vida, dejando a los sobrevivientes atrapados en una embarcación en llamas y hundiéndose en medio de un campo de hielo. Algunos saltaron sobre los témpanos y emprendieron una caminata entre bloques irregulares y en movimiento hacia Horse Island. Otros se aferraron a los restos esperando un rescate que quizás nunca llegaría. Los que lograron llegar a la costa estaban exhaustos, con congelamientos y traumatizados. El capitán Abraham King Jr. había sido lanzado 4 metros desde el puente hasta el hielo durante la explosión. Finalmente, 118 hombres alcanzaron la seguridad.
Hoy el Vikingo conserva la sombría distinción de haber causado más muertes que cualquier otra producción cinematográfica en la historia. Hollywood había llegado a Terranova en busca de peligro auténtico, y de hecho lo encontró. The Messenger, 2002. Каждый человек задумывается там о смерти, как каждый человек задумывается о Боге. Да, я просто не уверен, нужно ли об этом говорить перед камерой. Бояться не нужно. Нужно просто помнить, и все. El 20 de septiembre de 2002, el actor y director ruso Sergei Bodrov Jr. estaba terminando su segundo día de rodaje en las montañas del Cáucaso. Su equipo de 46 personas había viajado a Osetia del Norte para filmar The Messenger, una historia contemporánea sobre decisiones morales que Bodrov Jr. había escrito y planeaba protagonizar. Tenía 30 años y era una estrella en ascenso, conocido por sus papeles en Brother and Brother 2, consolidándose como uno de los talentos más brillantes de Rusia en la dirección. Esta sería la película que lo llevaría al estrellato absoluto, si no hubiera sido por aquella tarde de viernes cerca del pueblo de Karmadon. A las 8:08 p.m. el glaciar Kolka se desprendió repentinamente de la ladera de la montaña. Más de 3/4 partes del glaciar entero se liberaron y comenzaron a descender por el valle. Ese bloque de hielo medía 2.5 metros de largo y contenía 130 millones de metros cúbicos de material, y cada segundo iba más rápido. El hielo se aceleró mientras su propio deshielo creaba una superficie sin fricción debajo. En cuestión de minutos, esta masa congelada avanzaba a 240 kilómetros por hora por una pendiente de apenas 6 grados de inclinación. La sección desprendida literalmente voló sobre otro lecho glaciar y rebotó en una curva. El estruendo debió ser ensordecedor, pero no hubo tiempo para procesarlo. Era una avalancha de hielo. A las 8:13 p.m. la avalancha alcanzó el poblado de Nizhny Karmadon. Los residentes tuvieron exactamente 5 minutos desde el primer desprendimiento hasta el impacto. No había nada que hacer. El hielo y la roca arrasaron con todo a su paso, enterrando comunidades enteras bajo toneladas de escombro. 2 pueblos desaparecieron por completo. El equipo de filmación nunca tuvo oportunidad. Bodrov Jr. y 26 miembros de su equipo murieron al instante. Pero la avalancha continuó un minuto más, rompiendo líneas telefónicas hasta detenerse finalmente a las 8:15 p.m. En 6 minutos y medio había recorrido 18 kilómetros. Los equipos de rescate buscaron sobrevivientes durante días, pero el ministro de Situaciones de Emergencia admitió que había pocas esperanzas. Solo se recuperaron 13 cuerpos de las aproximadamente 140 personas que perdieron la vida. The Messenger nunca fue terminada. El metraje rodado en esos 2 días quedó sepultado para siempre bajo millones de toneladas de hielo y roca. Si disfrutaste este video, ¿por qué no revisas el primer volumen de este tema?